Bueno, cielos abiertos. Dile a tu vecino, tenemos cielos abiertos. ¿Cuántos han sentido que el cielo está abierto en lo que va del año? ¿Cuántos todas? No me digas nada. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Gracias, mis amados. Estuvo bueno. Me ponen nubes aquí atrás. Ahí van a aparecer los ángeles. Quiero confesarles que he estado luchando con el mensaje para esta mañana. Y he estado luchando porque había muchas inquietudes en mi corazón. Y hasta esta mañana sentí paz de Dios. Y hace unos minutos le acabo de mandar a Junior el tema, porque no sentía paz. Quería hacer algunas cosas que yo quería de mi corazón. Pero el Señor estuvo peleando conmigo y Norma sabe cómo he estado todos estos días anteriores. Pero el Señor quiere hablarnos en esta mañana. ¿Cuántos están listos para eso? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te creemos a ti. Nos has permitido llegar hasta este día, pero también nos has permitido llegar a este lugar. Padre, como siempre te pedimos, háblanos, Señor. Que tu palabra sea lo que nosotros necesitamos. Mi Dios, afina nuestro oído espiritual. Nosotros lo circuncidamos para que no haya carne allí, Señor, sino que haya una comunión completa de tu Espíritu Santo con nuestro espíritu. Mi Dios, que nuestro corazón sea la tierra fértil que la semilla de tu palabra necesita para que pueda germinar y dar el fruto que estás esperando. Padre, mira a las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales también, que tú tienes algo para ellos, Señor. Tú necesitas, Señor, ese corazón de ellos y su atención para hablarles a su vida. Y mira a todos los que estamos en este lugar también. Tú nos has traído porque quieres hablar a nuestra necesidad, a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Ve a tu Biblia, por favor, al Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. La Reina Valera dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. ¿Lo leíste? Léelo conmigo. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Dile a tu vecino, Dios quiere sanarte. Dile, Dios quiere sanar tu alma. Díselo, Dios quiere sanar tu alma. Siéntense, por favor, siéntense. Bueno, yo le preguntaba al Señor, dame alguna ilustración, dame un nombre de esos de la Biblia que todos conocemos para hablar esto que yo quiero poner en el corazón de los hermanos y hermanas. Y Él me dijo, háblales de ti. Pero yo no quiero hablar de mí, pero yo voy a ser obediente. Porque muchas de las cosas que quiero hablarte en esta mañana, yo las he experimentado. Las viví, las vivo y seguramente las voy a seguir viviendo. Lo importante es que esté sano el corazón y que no afecte nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando leí este pasaje de la Biblia, vi que el ser humano es es un ser gregario. Es decir, siempre quiere estar alrededor de alguien. Hay personas que les gusta la soledad. Y yo siempre te he dicho, la soledad es buena cuando va a ser de edificación. Pero la soledad no es tan buena si siempre quieres estar solo. Una, porque no es del corazón de Dios que estemos solos. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por eso las personas que viven solo, que se aíslan, que son ermitaños, sufren alguna consecuencia emocional o psicológica, porque no es bueno que las personas estén solas. La naturaleza del ser humano es gregaria, es estar junto con otras personas. Así que cuando fue creado el ser humano, comenzó a darle nombre a todos los animales, si tú recuerdas en Génesis 1, pero de pronto Dios dice, pero es que yo necesito darle a alguien, a Adán, porque no encuentro nada de lo que está creado que sea bueno para él. Así que creó a Eva. Y gracias a Dios por Eva. Ay. Vamos a pelear hoy.
El ser humano tiene un deseo innato de ser aceptado. Todos queremos ser aceptados. No sé si tú has padecido de algún rechazo alguna vez en tu vida. No sé si alguien te ha rechazado alguna vez en tu vida. Yo he sido rechazado muchas veces he sido rechazado. Y te confieso que muchas veces también me he metido dentro de mí y he puesto barreras para no acercarme a la gente o que la gente no se acerque a mí. Porque he sido rechazado, he sido herido por rechazos. Y probablemente tú conoces personas que han sido heridas por el rechazo. A mí me ha tocado en muchas ocasiones y yo no sé si decir si es discernimiento o simplemente que pongo mucha atención. Pero yo me doy cuenta de las actitudes de las personas por lo que dicen, por lo que su lenguaje corporal habla también. Entonces esto es muy importante porque necesitamos ser sanados para que nuestra alma no tome ventaja de nuestra vida. El alma, como tú sabes, es el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, de la mente. Y el alma necesita, y lo has oído muchísimas veces, necesita ser entrenada, porque si no, nos destruye. Y muchas personas que seguramente conoces viven en el alma, viven a base de sus sentimientos y emociones y no siempre son positivas, muchas veces son negativas, producidas por el rechazo en sus vidas. Así que hoy quiero hablar de esto, porque a veces aún antes de nacer se encuentra el ser humano con una barrera llamada rechazo. Di conmigo rechazo. Y tú me dirás, bueno, antes de nacer, sí, yo voy a hablarte de eso también. Antes de nacer podemos ser heridos. Antes de nacer podemos ser rechazados. Mira qué interesante, porque así como el cuerpo físico recibe golpes, heridas y necesita atención médica, igual el alma. El alma recibe heridas y golpes que necesitan ser sanados, necesitan ser curados. Se da en nuestra cultura que cuando venimos de nuestros países, los que vinimos de nuestros países, bueno, los que nacieron aquí a lo mejor tienen una remembranza también por sus abuelos o por alguien más, traemos algunas cosas dentro de nosotros que no siempre podemos sanarlas. Los malos recuerdos, lo que dejamos allá atrás, lo que no queremos recordar. A veces eso nos afecta en nuestro diario vivir. Así que el alma debe ser sanada, necesita el bálsamo del Espíritu Santo y necesita la curación de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que mira, voy a hablarte comenzando con algunas áreas que necesita actuar o donde actúa más bien el rechazo. ¿En qué áreas de nuestra vida actúa el rechazo? En primer lugar, rechazo en el vientre. Digo vientre porque las mujeres son las que tienen vientre. Yo lo aprendí con mi esposa Norma, porque alguna vez le dije, me duele el vientre. Y me dijo, ¿tú no tienes vientre? El vientre de la mujer donde gesta a los hijos. El vientre desde ahí, desde antes de nacer, se puede presentar el rechazo. Y tú me dirás, ¿y cómo es eso? Bueno, ve a tu Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió antes siquiera que tu papá y tu mamá se conocieran, antes de que se unieran en una relación íntima y produjeran tu vida, mucho antes que eso, antes de que todo existiera, ya el Señor te conocía. ¿Puedes entender eso? Es difícil. Por lo que siempre te hablo, nuestra mente es tan finita, es tan corta, que hay tantas cosas que no entendemos. Y una de ellas es entender que antes de que naciéramos ya el Señor nos conocía. ¿Te das cuenta de eso? Dios sabe lo que vas a hacer en esta vida. Y Él te ha propuesto cómo llegar al éxito en esta vida. Él ha señalado un camino para que tú tengas éxito. Pero muchas veces se interponen cosas que nos han herido, que nos han golpeado, que nos han hecho torcer nuestro camino de lo que Dios quiere para nosotros. Así que no somos una casualidad, no somos un invento de alguien en esta vida, no somos un accidente como algunos piensan. Y quiero decirte algo, hay que cuidar mucho lo que le dices a una mujer que está embarazada.
Tienes que cuidar mucho las expresiones que tienes con tu esposa por un enojo, por una necesidad o porque hay una carestía económica y eso vuelve problemas en la casa y tu mujer que está embarazada comienza a recibir los golpes de esa palabra, pero no lo recibe solo tu esposa que la puedes hacer llorar, es que la criatura que está ahí dentro también está sufriendo esas palabras que estás lanzando para herir a la mamá. Y quiero decirte algo porque esto ahora es científico, por eso a las mujeres les ponen música bonita. No les ponen reggaetón con esa letra rara, pero le ponen música bonita para que esté tranquila, para que lo que está gestando ahí esté tranquilo. Por eso ves que algunas personas que están gestando un niño, una criatura, cuando salen comienzan desde pequeñitos a brincar y a saltar porque eso es lo que le dieron de música. Y aquellos que le dan algo tranquilo, con un hogar en paz, con palabras amables, palabras de amor, nacen de otra manera. Son niños y niñas tranquilos. Esto es científico. Esto sucede hoy día. Y tú que puedes ir a Google o a alguna parte de las redes, puedes averiguarlo y te vas a dar cuenta que es real esto que sucede. No somos, te decía, una casualidad. Dios planeó que existiéramos. Dios hizo un plan para ti y para mí individualmente. Tú no te pareces a mí ni te pareces a la persona que está junto a ti. Porque Dios se tomó el tiempo para crearte a ti y a mí individualmente. Si no, mira Salmo 139, versículo 15 y 16. Me gusta esto. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Recuerdas que lo hablamos el domingo pasado? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Lo que te estoy diciendo, Dios estaba allí antes de que tú nacieras. Y Dios estaba allí mientras mamá te estaba gestando. Allí estaba Dios. Y Dios estaba atento de cómo ibas a nacer, cómo ibas a aparecer, cómo ibas a ser. El domingo pasado te lo dije, broma serio. La nariz que no te gusta, a Dios le gusta. Las orejas que quisieras tenerla de otra manera, a Dios le gustan. Porque Dios estuvo allí cuando tú naciste, cuando fuiste gestado. ¿Me estás siguiendo, amado? Así que los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres. No puedes traer a esta vida a hijos que están recibiendo en el vientre de su madre tus frustraciones, los problemas que no pueden manejar. No tienen la culpa. Bueno, pero si no han nacido, no se da cuenta. Sí se da cuenta. Por eso tienes que hablarle en amor. Esto no es de las películas bonitas que se le acerca el papá a hablarle a la barriguita de la mamá. No es de película. Esto es una verdad que tienes que practicar. Espero que... ¿Hay alguien embarazado aquí? No, embarazada aquí. Bueno, nadie escogió el lugar donde nacer. Tú no escogiste dónde nacer. No. A lo mejor hubieras querido nacer en otro lugar. A lo mejor por las frustraciones que has tenido dirías, me hubiera gustado nacer en la casa de tal familia. O me gustaría ser familia de fulano, sutano. No. Es que tú no escogiste dónde nacer. Dios escogió dónde nacieras. Y desde esa perspectiva le tienes que dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por quien te llevó a ese hogar. Yo sé que esto es difícil de digerir, de entender. Pero esto es lo que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando al inicio de este año de cielos abiertos. Y muchos no tienen los cielos abiertos porque están frustrados y no pueden ver las maravillas de Dios. Todavía están calculando cómo tener los cielos abiertos, haciendo cosas y dejando a un lado sus heridas, pero no puedes hacerlo. Y vives con esas heridas, con esos rechazos por años y años. Y vienen las santas cenas y nos arrepentimos y decimos que vamos a cambiar y vamos a recibir sanidad no solamente del cuerpo, sino también emocional. Y seguimos igual porque no le creemos a Dios. Problemas con el esposo y se embarazó, entonces el esposo comienza a insultarla. ¿Por qué te dejaste embarazar? Como que esto es de una sola persona. Tiene que haber dos. Amén, amados. Los abortos provocados por causa de que yo no quería que te embarazaras. Y todo eso lo recibe la criatura. Todo eso lo recibe el bebé que está siendo gestado.
Así que, mis amados, no importa lo que los padres digan en su enojo, Dios te acepta. No entendiste eso. No importa lo que los padres enojados hayan dicho cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, Dios te acepta. Dios te crió y te crió con su mayor amor. La sangre de Cristo es el bálsamo para traer sanidad a tu alma. Pero hay otra área del rechazo, y es el rechazo al nacer. No solamente cuando estás en el vientre, sino al nacer. Y mira qué interesante esto, porque no sé qué pasó contigo. Cuando yo nací en el vientre de mi mamá, yo no sé si hubo rechazo o no. No lo sé, pero me puedo imaginar una historia. Me puedo imaginar que mi mamá tenía 4 hijos, 4 varones. Y de pronto le dijeron: señora, usted no puede tener más hijos. Si usted tiene otro hijo, se va a morir. Y mi mamá salió embarazada. Y salió embarazada de mí. Yo no sé qué pasó en el entorno de esa casa con mi papá o con los abuelos que le dijeron y le recriminaron a mi mamá: ¿por qué te embarazaste otra vez? No sé si mi papá se enojó, no sé qué pasó, pero me lo puedo imaginar. Y me lo puedo imaginar porque yo quisiera pensar que soy un hijo deseado. Pero si los médicos dijeron no puedes tener hijos, probablemente yo no era tan deseado. Pero nací. Mi mamá dio su vida por mí. A las 48 horas de haber nacido, mi mamá se murió. No sé si tuvo rechazo en el vientre. No lo sé. Quisiera decir que no. Pero como yo conozco mi vida y sé lo que viví desde mi niñez, probablemente hubo algo en mi interior. Probablemente se recibió algo que no soy consciente. Porque ahí dentro del vientre no somos conscientes. Más que cuando nacemos, nuestra alma comienza a percibir y a soltar todo aquello que se recibió. Entonces, nací como naciste tú y yo. El rechazo al nacer también sucede. Es que yo esperaba que fuera varón y fue niña. O yo esperaba que fuera niña y salió varón. ¿Has visto eso? Que sale una niña y tú dices: gloria a Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y otro embarazo, otra niña: ay, gracias Señor, gracias Dios. Tercer embarazo, otra niña: gracias Dios. Cuarto embarazo, ¿qué es, doctor? Niña. No puede ser. Quinto embarazo, ni le preguntas al doctor porque le ves la cara de niña. ¿Por qué? Porque a lo mejor esperabas niño. Y ese es un rechazo al nacer. Dios te dio el sexo que tenemos. No se lo inventaron tu papá y tu mamá. Yo sé que se supone que los hombres no se supone, los hombres damos el sexo. Así que ya no pelees mucho, hombre, porque tu mujer te está dando solo niños, solo niñas o solo niñas. Es que los hombres damos el sexo. Así que ya no te molestes tanto. Deja rechazar a ese niño o a esa niña por el sexo que tienen, porque tú lo produjiste. ¿Me están siguiendo? Así que Ezequiel 16, mira qué interesante, porque Dios nos da el sexo que tenemos. Ezequiel 16, 4 y unos 2 versículos más. Ezequiel 16, 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Yo fui depositado en casa de mi abuela y de una tía.
Y como tampoco tengo mucha memoria de la edad de 0 a 1 o 2 años, pero sí ya he recibido historias por boca de otras personas. Yo creo que mi abuela me amó, creo que mi tía me amó, pero no eran mi mamá. Probablemente tenían otras cosas que hacer. Y mi querida suegra, que está con el Señor, me contó un día, mira cómo es el Señor, ni soñábamos siquiera que nos íbamos a casar, Norma y yo. Mi suegra dice que llegó a la casa de mi abuela, que se conocían bien, y fíjate que dice que yo estaba, ¿cómo se llaman esos? Los chiqueros donde meten a los niños, corralito. Yo estaba en un chiquero. Yo estaba en un corralito, y dice mi suegra, yo no sé si era por molestarme, pero dice mi suegra que terminó de subir las escaleras de la casa y entró ahí como a una sala y ahí estaba yo en el corralito. Y dice que estaba con un pañal, ¿se llama pañal? Con un pañal todo sucio, y no voy a decir de qué. Pero estaba sucio. Dice, yo creo que tenías horas de estar con eso. Y además no parabas de llorar. Y estabas todo mocoso. Claro, yo usé mi imaginación. ¿Cuántas horas tenía yo? ¿Qué? Sáqueme de aquí. Pero cuando yo leí ese pasaje, me di cuenta que el Señor me levantó. Ahí en el abandono que pude haber tenido. Cuando nací, no importa si esperaban varón o niña, yo nací de todas maneras. Y Dios, que me dio el sexo que tengo, estaba contento con eso. Y cuando el Señor nos ve en la situación que estamos, al final dice, vive. Estás en esta vida para vivir, no para morirte. Yo no sé si alguien se alegró por tu nacimiento. Yo espero que alguien se alegró por mi nacimiento. Mi abuela, mi tía. Espero. Yo espero que alguien se haya alegrado por tu nacimiento. Porque hay muchos que nacen y nadie se alegra por el nacimiento. Por eso ves cómo los abandonan en una caja en la puerta de cualquier lugar. O los echan en un basurero. Porque no quieren saber nada de esa criatura. ¿Por qué? Porque hay un rechazo al nacer. Nadie se alegra por tu nacimiento. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor te conocía y sabía lo que iba a suceder con tu vida. Y no me preguntes por qué el Señor permite ciertas cosas. Yo quiero saber por qué. Algún día lo voy a saber, probablemente en el cielo. Pero Él permitió que yo naciera. Él permitió que yo viniera a esta vida. Él permitió que estuviera en una casa que no era con mi mamá. Pero permitió que yo naciera. Y Él ha permitido que tú nazcas. No sé cómo ha sido tu vida. Espero que haya sido una buena vida. Pero de todas maneras, si estás aquí es porque Dios permitió que nacieras. Porque Él al final es el que lo permite. Amén. Nadie te cuidó. No sé, es que por eso le dije, Señor, ¿yo cómo voy a hablar de mí, Señor? Me dijo, habla de ti. Porque con esa historia de mi querida suegra que me encontró allí en ese corralito, es que yo tengo toda mi vida diciendo chiquero, y fíjate. En ese corralito, es que chiqueros solo son para los puerquitos, ¿verdad? Pero así se llaman. Bueno, cuando me cuenta esa historia, dije yo, bueno, alguien se alegraría porque yo nací. Alguien se alegró, se puso contento porque tú naciste. Si tienes a tu mamá y a tu papá, pues sí, por supuesto, se alegraron. Job 10:12. Job 10:12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Mira cómo le estoy pasando la pelota a Dios, ¿no? Como no lo tenía en este plano físico, terrenal, humano, se la tengo que pasar al Señor.
Porque si alguien no tuvo cuidado de mí, Dios lo tuvo de mí. Y Dios lo tuvo de ti también. No importa dónde estuvieras, cuando naciste, Él tuvo cuidado de ti. No sé de cuántas cosas te protegió, de cuántas cosas te cuidó. No sé de qué te libró cuando naciste. Tal vez de una mala práctica. En mis tiempos no había la tecnología. Cuando yo nací no había la tecnología que hay hoy día. Probablemente mi mamá se hubiera podido salvar. Lo que yo sé, que también me han contado, es que se le pegaron las venas y no pudieron encontrar cómo hacerle una transfusión. Hoy día eso es sencillo. Aunque cueste que te encuentren las venas, te la encuentran al final. Norma tiene problemas con eso cuando necesitan sacar sangre. Pero te la encuentran. Entonces yo pienso que como no había tecnología, pues sucedió. Pero alguien tuvo cuidado de mí. Si a mí me hubiera tocado escoger, y te lo digo con mi corazón, yo diría, mejor que viva mi mamá. Y yo no. Pero yo no podía escoger. Yo no podía escoger. Sí, alguien me cuidó. Y si no hallaste ayuda por ningún lado, aunque la pediste a gritos, te voy a dar otro versículo. Porque eso que me cuenta mi suegra, o que me contaba mi suegra, que me encontró allí en ese corralito, y que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Mira lo que dice Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y tú dirás, pero estaba muy chiquito, pastor, para que usted hiciera eso. Bueno, pero es que Dios estaba allí. Y Dios estaba en mi nacimiento. Y tal vez una manera de clamar era el llanto a todo pulmón. Y estuvo ahí el Señor para librarme de mis temores. Mi suegra no terminó de contarme, o no había otra historia que decir. No sé si al final ella me cargó, no sé. Así como estaba el pañal y todo, no sé. A lo mejor dio resultado, los gritos y todo eso, y me tomó en brazos. Ella no sabía de lo que venía un montón de años después. No sabía que me iba a llevar a la hija. Mi amado, no sobresaliste en nada. Era uno más de la multitud. Cuando naciste, tú querías parecerte a alguien. Querías ser un gran deportista y que todo el mundo te conociera, un gran empresario. Tal vez quisiste en tus planes ser una persona reconocida y nadie te hizo caso. Y cuando naciste, nadie se dio cuenta siquiera que habías nacido. Y mira lo que dice Filipenses 4:13, ¿te acuerdas? Versículos famosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Porque no son en tus fuerzas ni en las mías, son las del Señor. Entonces cuando nacemos van a comenzar muchas cosas en contra de tu vida y a favor de tu vida también. Pero al final las cosas que no puedes controlar, al final las cosas que cuando naces quisieras que sucedieran, todo es posible en Cristo Jesús. ¿Me sigues? Todo. Aunque la gente diga que no sobresaliste en nada, todo es posible en Cristo Jesús. Yo tuve tantos ataques cuando fui creciendo, tantas cosas que me rechazaron, tantas personas que estaban cerca de mí que me rechazaron, que tuve que creer en ese pasaje. Porque yo no podía estudiar lo que yo quería estudiar, porque alguien que tenía poder sobre mi vida, alguien que estaba sobre mi vida, dijo que yo no era suficientemente inteligente. Entonces no podía estudiar lo que yo quería estudiar. ¿Te parece rechazo? Por supuesto. Bueno, a lo mejor si hubiera estudiado lo que yo quería estudiar no estaría aquí y no recibiría la bendición de tenerlos a ustedes cerca. Pero bueno, ¿por qué? Porque yo quería algo para mi vida que otros no querían. Los rechazos llegan así. Alguien puede decir que no vales nada, no sirves para nada. No sé si te lo dijeron a ti, a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron todos los días porque, y me has oído decir esto, un mensaje hace muchos años que yo te di, que yo dije y comencé ese mensaje diciendo,
estuve en la cárcel porque maté a mi mamá. Yo estuve encarcelado porque maté a mi mamá. Estuve encarcelado por muchos años porque había matado a mi mamá. A los 27 años me soltaron de la cárcel. 27 años creyendo que a mí no me querían y a mí me rechazaban porque yo había matado a mi mamá. ¿Y qué culpa tiene una criatura que nace y su mamá se muere? Pero yo crecí creyendo eso. Y me volví rebelde. Y no quería a nadie. Porque yo pensaba que nadie me quería a mí porque yo había matado a mi mamá. Comenzando con mi papá. Porque yo veía cómo cuidaba de mis hermanos, cómo se expresaba con mis hermanos, cómo le daba cosas a mis hermanos, pero yo no. Porque yo había matado a mi mamá. Cuando tú creces de esa manera, algo en tu interior comienza a ser formado como rechazo. Y como es rechazo, piensas, es que no valgo nada. Es que a mí no me quieren porque no valgo nada. Sentía asco por mi propia vida. ¿Qué tengo que hacer? Y todos los días trataba de hacer algo para agradar a las personas que quería, que me querían, que me quisieran. Qué difícil. Yo sé que tú no has pasado por ahí, gracias a Dios. Pero yo te lo cuento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Mira lo que dice ahí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿No vales nada a tus ojos? A los ojos de Dios sí. ¿Crees que nadie te quiere? Dios te ama. Y te ama tanto que entregó a su único hijo. Si realizas eso, amado, tu vida cobra tanto valor. Por donde vayas brillas, porque es que costó la vida de Jesús. El rechazo cierra todas las puertas. Pero sabes, la misericordia de Dios abre las puertas. Yo te lo puedo decir. Porque se me cerraron muchas puertas, pero cada una de las puertas cerradas, Dios abría 2 y 3 y 4 y 10 puertas. Mira, en las áreas donde actúa el rechazo, en el vientre de la mamá, cuando naces, pero también en la niñez. Esa es una área fuerte para el rechazo. Hay niños que son rechazados, no solamente en el vientre o cuando nacen, sino también mientras van creciendo. Hay niños que tú les ves las caritas y rápido te das cuenta que algo pasa en su casa. Son niños que se sonríen pero con ojos tristes. Son niños que se crían en la calle, aunque tengan su casa. Son niños que viven en soledad, aunque estén rodeados de su familia. Son niños, y escúcheme bien este término, por favor, porque no quiero que interpretes otra cosa. Son niños autistas emocionales, porque se han encerrado en sí mismos. Son los niños que cuando tú llegas a casa preguntas por él, porque desde que vino de la escuela se encerró en su cuarto. Y ahí hace toda su vida. Y no lo conoces, pero está viviendo contigo. Son niños hoy día que ya no se tienen que encerrar en sus cuartos, sino detrás de un teléfono o de un iPad. Y no hablan contigo. No tienen ningún tema de conversación con sus padres. Nos rendimos a eso. Se los dejamos a ellos. El rechazo en la niñez. Y mira, mi amado, las experiencias de los primeros años
siempre van a marcar el carácter, la personalidad en el futuro de ese niño. Por eso los padres necesitamos cuidar en esas edades cortas a nuestros niños, porque están formando su carácter, su personalidad. Para el niño se vuelven normal los gritos porque papá grita en casa, porque mamá grita en casa, porque como no puede con él, entonces le gritas. Y para él gritar es normal. ¿Cómo aprenden los niños? Yo no pedí permiso para esto, pero como es mi nieto lo voy a contar. Estaba el otro día en casa de Enzo y Amiel. Yo estaba sentado en la sala viendo televisión y estaba Ezequiel, el nieto mayor de ellos, el hijo mayor de ellos. Y estaban los otros hermanitos en la alfombra jugando todos. Y Ezequiel dice: abuelito está viendo la televisión. Cállense. Ya. Y como yo conozco a Enzo, que Enzo los tiene bien disciplinados, dije: mira, igualito al papá. Igualito al papá. ¿Por qué? Porque los hijos son una, ¿qué palabra te puedo usar? Una esponja. Los hijos absorben todo. Y eso que hizo Ezequiel es positivo, es bueno. Pero también hay otras cosas malas en nuestras casas que la absorben también. Las malas costumbres. Yo recuerdo que te he contado la ilustración que a mí me impresionó en algún tiempo o en su tiempo. Cuando aquel padre borracho está en su casa, borracho una vez más, maltratando a su esposa, gritándole a los niños, empujando a los niños por allá, y así borracho sale bajo la lluvia y camina bajo la lluvia, y su niño de 5 añitos se va detrás de él. Y ese hombre bajo la lluvia, dejando huellas ahí en el lodo, dejando huellas, el niño va tras las huellas del papá, saltando en una otra, hasta que el padre llega al lugar en donde va a terminar de emborracharse. Y cuando se sienta a emborracharse, entra el niño de 5 años con lodo en sus zapatitos. Y el papá enojado le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y él le dice: siguiendo tus huellas. Es la niñez. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos enseñando? No, yo soy buen padre. Yo lo saco. Yo lo saco cuando tengo tiempo. Hay hijos que anhelan aceptación, hijos que anhelan caricias, hijos que anhelan un abrazo, lo mismo que te he contado yo a ti. Porque como estaba, Señor, ¿por qué tengo que hablar de mí? Habla de ti. Porque mi padre fue un buen hombre. Mi padre fue un buen hombre. Y nos crió a mis hermanos y a mí. Y nos dio todo lo que queríamos. Nos dio, creo que lo principal, nos dio estudios. Todos mis hermanos y yo somos universitarios. Pero yo hubiera cambiado todo eso. Teníamos chofer, teníamos mayordomo, teníamos servidumbre, teníamos lo que queríamos. Pero yo hubiera cambiado todo eso por un abrazo de mi papá. Yo hubiera cambiado todo eso por una palabra de amor de mi papá, porque nunca lo tuve. Rechazo en la niñez. No en balde el Señor te dice a ti, papá y mamá, me lo dice a mí: instruye al niño en su camino. Y cuando dice instruye al niño, es en las cosas buenas. Para que en esas cosas buenas que le instruiste, no se aparte de ellas, aunque esté mayor.
que el recuerdo esté allí. Yo fui criado por mi abuela y mi tía, te dije. Buenos modelos. Educación, moral, buenos modelos. Y eso me retuvo a mí de hacer muchas cosas malas. Porque yo quería vengarme de los que no me querían. Pero tenía la formación, la instrucción de mi abuela y mi tía. Y tú no sabes cuántas veces me salté las cosas malas por el recuerdo de la instrucción que me habían dado. Así que, mis amados, instrucción es comunicación, el tiempo que pasan los padres con sus hijos. Y muchos padres no tienen que decir nada, simplemente su modelo de vida. Simplemente lo que son ellos, los hijos lo van a ver. Y se van a comportar de acuerdo a ese modelo. Por eso, sé buen esposo, sé buena esposa, sé buen padre o buena madre. No te quejes tanto. No hables mal de los demás en frente de tus hijos. A veces se nos olvida que los hijos van en el asiento de atrás del carro. Hablamos como que ellos son invisibles, como que no están allí. Y luego les llamamos la atención porque están criticando a otros, porque están hablando mal de otros. Pero ¿dónde lo escucharon? Rechazo en la niñez, respeto. Si gritas a tus hijos, ellos van a pensar que ellos pueden gritar también. Es algo normal. Respeto. Hay que aceptar los valores, respetar las opiniones en casa. En mi generación, lo que decía papá o mamá era así, y ya. Recordarán los más adultos que solíamos usar aquella frase de con una sola mirada era suficiente. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Hoy día te mandarían servicios sociales a tu casa por hacer eso. Pero así crecimos. Hay que tener un equilibrio. El niño necesita mucho amor, pero también necesita disciplina. Aquí está. Y esto no ha pasado de moda. No importa que quieran sacar esto de las escuelas, de las universidades, aún de las oficinas públicas. No importa que lo quieran sacar, está aquí y es válido. Ay, no sé, estoy peleando con decir algo. Es que cómo nos preocupamos cuando empezaron de uno de los 3 poderes del Estado que dijo: saquen los 10 mandamientos de las oficinas del gobierno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hace unos años. Saquen los 10 mandamientos. Y todos nos pusieron: ¿cómo van a sacar los 10 mandamientos? Deberían sacarlos. Y nosotros dijimos: no, vamos a pelear, no los pueden sacar. Pero es que los 10 mandamientos es ley. Y nosotros vivimos bajo la gracia. Claro, esto, ahí van a criticarme mucho, pero de todas maneras lo voy a decir. Porque nosotros seguimos viviendo en la ley, igual que criamos a nuestros hijos en la ley. No tenemos gracia. Vemos solo lo malo y no vemos lo bueno. Vemos que solo necesitan castigo, pero no vemos que podemos comunicarnos antes del castigo con ellos. Porque seguimos viviendo en la ley y no en la gracia. No estoy diciendo que saquen los 10 mandamientos. Estoy diciendo que nos enredamos y giramos siempre alrededor de lo malo y lo malo y lo malo y lo malo con nuestros hijos. Y la niñez de ellos se vuelve una tristeza. Le tienen miedo a sus padres. Pero después llegan las visitas y queremos
que nuestras visitas vean cómo son nuestros hijos. ¿Cómo te fue en la escuela? Y ni te contestan. No están acostumbrados a hablar. No están acostumbrados a platicar. ¿Conoces mesas, sobre todo si tienes más de un hijo, mesas en donde hay que tomar turno para hablar? En mi casa era así, con nuestros hijos. Tenemos 6 hijos. Y eso era un mercado. Y cuando nos sentamos en la mesa, se oía, ahora yo, porque todos querían hablar. Porque les dimos oportunidad de que hablaran, de que se expresaran. Por eso son tan seguros nuestros hijos. No es el modelo que te estoy regalando, estoy diciendo cómo somos. Esto es lo que necesitamos. Isaías 3:12 es una advertencia. Yo sé que esto lo he mencionado varias veces, pero es que necesitamos decirlo, porque es lo que estamos viviendo. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Me lo pones en la Nueva Versión Internacional, por favor, para que lo entendamos mejor. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. ¿Algo parecido a la realidad hoy día? Es triste. Bueno, es triste y da vergüenza. Da vergüenza el control de los hijos sobre los padres hoy día. No es bíblico, si me lo dejas decir. Y hoy, con toda la libertad feminista, que tiene muchas razones en muchas cosas, estamos gobernados por mujeres. El problema fue allá en el paraíso. El problema fue en el Edén. Porque Dios le dijo a Adán, no a Eva, a Adán, no van a comer de ese fruto. ¿No se lo dijo a Eva? Fue Adán. ¿Y Adán qué hizo? El disimulado, mientras Eva mordía. Y las consecuencias las vemos hoy día. Áreas donde actúa el rechazo, el abandono de los padres. Yo te decía, sí, es que hay hijos que viven en una casa con sus padres, pero sus padres no están de todas maneras. Hijos que llegan a un hogar vacío, llegan de la escuela y abajo de la alfombra en la puerta está la llave para que abran. Y cuando entran a su casa tienen la niñera o la televisión, y hoy día iPad, teléfonos, tremenda niñera, ¿cierto? Sí, te digo niñera porque son niños de 2, 3, 4 y 5 años. Quítale a un niño hoy de 2 años, no, de 1 año, Quítale el iPad que le pones en el restaurante para que no te avergüence con sus pataleos. Quítasela. Y me dices qué pasó. Si ese niño o esa niña dice, está bien papi, voy a comer ahora tranquilo. Me cuenta, porque lo voy a contar aquí yo. Es que, pónmelo de nuevo por favor, Junior. Es que aquí estamos leyendo. Pobre pueblo mío, oprimido por niños. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que diga esto, porque ustedes lo están pasando mal. Algunos padres y madres aquí les da vergüenza eso, pero es la verdad. Los hijos están disponiendo de sus padres. Pero van a crecer esos niños. Y muchos de esos niños son carne de cárcel. Porque lo mismo hacen con la autoridad allá afuera. Quieren hacer eso con la autoridad. Y después los vemos en los noticieros. La violencia de la policía. Pero es que no sabe que a ese, yo no estoy justificando, por favor, ninguna muerte, por favor, no lo estoy justificando. Pero es que esa persona que la hirieron o que le dieron muerte, creció
haciendo eso con sus padres, con las autoridades de su escuela y con toda autoridad. Entonces cree que tiene el derecho de hacer lo mismo con la policía. Oprimido por niños. Como no tengo tiempo, no voy a hablar de los guías, los pastores, los gobernantes, que también tuercen a la sociedad por intereses personales. Otra área donde actúa el rechazo. Te decía, el abandono de los padres. ¿Sabes que nadie puede reemplazar a los padres? Señor, y tengo que hablar de mí, habla de ti. Nadie puede reemplazar a los padres, nadie. Yo he tenido gente cercana a mí, muy cercana. He tenido consejeros. Tengo personas a quien voy por consejo, que me cubren bajo consejo, pero no son mis papás. Me hubiera gustado que mi papá se sentara conmigo a escucharme. Hay tanto que uno quiere decir a los papás desde niños y luego adolescentes y luego cuando somos jóvenes y luego adultos. Hay tanto que quisiéramos hablar con nuestros padres. El problema es que hay etapas para eso y cuando tenemos la oportunidad de tener un papá, una mamá a quien podemos ir, comenzamos a dejarlos a un lado porque es que ya están muy viejos. Ya no nos entienden. Es que no saben nada y no saben nada de tecnología. Entonces, ¿cómo voy a hablar con ellos? O nos da vergüenza. Nos da vergüenza la viejita que todavía se pone algo en la cabeza para no enfriarse. Y mis amigos llegan a la casa y la ven así. O nos da vergüenza cuando viene por la calle, por la misma acera, y yo voy con mis amigos y amigas y la veo venir y digo, no, vamos a cruzarnos de acera porque no quiero que vean a mi mamá, porque me da vergüenza. Es que no parece de ojos azules. ¿Recuerdas que te conté en una ocasión de una jovencita que hacía eso con su mamá? Cada vez que iba con sus amigas y se encontraba a su mamá, se cambiaba de acera. Trataba de que no la vieran. Es que estaba llena de cicatrices y se veía muy fea se veía, cicatrices por todas partes. Hasta que un día, una de las tías que vio esa actitud, le dijo, ¿sabes qué? Esas cicatrices que te avergüenzan de tu mamá, las cicatrices las recibió un día que estaban en tu casa, que tú estabas muy pequeña y se incendió tu casa y tu mamá se quedó allí buscándote en la casa para sacarte y que no te quemaras, y sus cicatrices son por salvarte a ti. Yo quisiera creer igual que tú que la actitud cambió, espero que haya cambiado, pero a veces sucede eso. Así vemos a nuestros padres. Dios prometió que volvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en Malaquías 4, si te acuerdas de eso. Y esto es muy importante para nosotros. Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero como ese reloj corre más que yo, voy a terminar con dos cosas, si me permites. Porque también hay otra área en donde actúa el rechazo. Y es las preferencias que tienen los padres por algunos de los hijos. Tú me dirás, no, mis hijos todos son iguales. ¿Te digo algo? No siempre es así. Ojalá fuera así. Porque cuando prefieres a un hijo, a una hija por encima de los otros, es rechazo. Le estás dando rechazo. Y si tú creciste en un hogar en donde te miraban de menos, o donde tus otros hermanos valían más que tú, entenderás lo que te estoy diciendo sobre el rechazo. Señor, yo no quiero hablar de mí, habla de ti. Porque yo crecí con mi abuela y mi tía
y los ratos donde podía ir, donde estaba mi papá y mis hermanos, pues pensé que yo, como eran hermanos y era mi papá, pues tenía el mismo trato. Pero no era así. Nunca fue así. Acuérdate que es que yo maté a mi mamá. Así que había preferencias. Había preferencias en cosas tan sencillas como mi hermana llevar las calificaciones a mi papá y mi papá verla. Te felicito, qué bueno, qué buen trabajo hiciste. Y yo atrás contento con mis notas también y se las doy. Amado, necesitamos tener cuidado con nuestros hijos. No hay hijos mejores que otros. No hay hijos más inteligentes que otros. Solamente que tienen diferentes dones, talentos y habilidades. Pero siguen siendo tus hijos. Mis hijos todos son diferentes. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Pero yo los amo a todos igual. Son buenos hijos. Todos son buenos hijos. El mayor con algunas experiencias difíciles, pero se encaminó y volvió al Señor y le sirve al Señor, es un pastor. Pero si yo recuerdo su pasado, yo nunca lo hice de menos. Bueno, en primer lugar porque la mamá no me dejaba. Porque siempre va a haber una consecuencia cuando hagas diferencia con tus hijos. Siempre va a haber una consecuencia. José es el modelo de rechazo en la Biblia, ¿cierto? ¿Te acuerdas? José era el hijo preferido con sus otros hermanos. Si vas rapidito allá a Génesis capítulo 37 y versículo 3, mira esto. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y tú sabes toda la vida de José. Lo prefirió. ¿Y qué sucedió con esa preferencia? Que sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos quisieron matarlo. Gracias a los sueños de Dios. Gracias a los sueños de Dios. Por eso, mis amados, esto es importante. El rechazo, la mujer abandonada o rechazada, qué sufrimiento. Lucas 17:27 dice que en el tiempo del fin los hombres se casarían, se separarían y se volverían a casar. Lucas 17:27. Eso es un versículo profético, ¿cierto? Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces el diluvio y los destruyó a todos. El Señor anunció que se iban a casar, que se iban a separar y se iban a volver a casar. El problema es que el espíritu de lujuria ha descendido. El espíritu de lascivia ha descendido. Entonces hoy día ves jovencitas, niñas, tengo que decirlo, niñas de 7, 8 años, que sus papás dicen, tiene novio. Y lo celebran. Ese espíritu que no ve las lágrimas de la mujer o no ve las lágrimas del hombre, porque también los hombres lloramos. Ese espíritu de abandono, de rechazo, la desesperación, la angustia que se sufre cuando hay rechazo por abandono. El que ha tenido la experiencia sabe eso. Cuando tus sueños estaban cifrados en un matrimonio para toda la vida y de pronto la vida se destruyó, se derrumbó, porque no sucedió así. Tu sueño se truncó. Porque no todos tienen la oportunidad o nueva oportunidad de tener una pareja que la va a hacer feliz o la va a hacer feliz para siempre. Muchos se quedan con la frustración y todos los días
ven ese rechazo en su vida. Y si es una mujer, ve el rechazo en todos los hombres. Por eso no quiero saber nada de los hombres. Y si es hombre, no, me va a engañar. Mejor me quedo soltero y quedo haciendo de todo con mujeres. El rechazo es terrible. Toda separación deja heridas que solo Dios puede sanar. Así que, amados, eso trae desaliento, trae resistencia o evasión. Decimos, no, a mí no me pasó, pero sí te pasó. Y vivimos de esa manera. Y algunos quieren vengarse. Yo me voy a vengar del rechazo que me hicieron. Y de alguna manera lo voy a hacer pagar. Me voy a vengar. Tienes que ser libre del rechazo. Y como ya no tengo tiempo, te voy a decir 3 cosas que tienes que hacer rápido. 1, tienes que identificar las heridas del corazón. ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde te hirieron? ¿Qué fue lo que pasó? 2, tienes que identificar quién te hirió para no confundir y empezar a desquitarnos de todo el mundo por una sola persona. Y luego tienes que aceptar que Jesús fue rechazado también. Y cuando entendemos eso, como me sucedió a mí y como probablemente te sucede a ti, te das cuenta que Jesús fue rechazado antes de nacer. Lee tu Biblia. Dice que José, su padre, para no infamar a María, quiso dejarla. Claro, nosotros leemos la Biblia, sabemos que el Espíritu Santo vino, hizo sombra sobre María y entonces Jesús fue engendrado. Eso lo leemos nosotros, pero José no lo sabía. José no sabía. ¿Cómo es eso? Ni nos hemos casado, ya está embarazada. Quiso dejarla. En el vientre de su madre. Fue rechazada por su padre. Claro, tú y yo sabemos también que un ángel le habló y le dijo, cuidadito, haces eso, ¿no? Pero también al nacer, Jesús fue rechazado al nacer. Herodes quiso matarlo. Lo pagaron miles y miles de niños, porque en el cálculo de Herodes, todos los niños menores de 2 años, mátenlos. Y luego fue rechazado por los judíos, por los fariseos, y sigue siendo rechazado hoy día. Rechazado por el pueblo que lo seguía, al pueblo que recibió las sanidades, los milagros, las liberaciones. Le gritaron un poquito más allá, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El rechazo es terrible, hermanos. El rechazo es terrible. Alguien cercano, muy cercano a Jesús lo traicionó. Es que era mi gran amigo, era mi amiga del alma y me traicionó. A Jesús también. Y a Jesús no solamente lo traicionó uno. La Biblia dice que cuando estaba en los problemas serios Jesús, dice que todos lo abandonaron. Todos se fueron, todos lo dejaron solo. Pero eran sus discípulos. Pero lo peor tal vez será en que su padre lo abandonó. Su padre lo dejó. Y ponme atención, no te duermas, no te vayas con, ve, el pastor dijo, no, ponme atención. Porque eso fue lo peor para Jesús, que su padre lo abandonara. Ahí en la cruz, Jesús se quejó y vio al cielo y dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hay una respuesta en la Biblia que seguramente la has leído en alguna ocasión. Isaías 54, versículos 7 y 8. Porque es cierto, el Padre lo abandonó. ¿Por qué razón? Porque Jesús llevaba todos tus pecados y todos mis pecados los estaba llevando Él. Para liberarnos,
Porque antes era un animalito el que sufría el sacrificio para el perdón de los pecados. Y el pueblo recibía perdón de los pecados por un año. Pero volvía otra vez. Y volvía otra vez el sumo sacerdote cada año a hacer lo mismo. Porque ese sacrificio no valía para siempre. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz y llevar todos tus pecados y los míos para siempre liberarnos. Para hacernos salvos. Y mira, Dios lo reconoce, el Padre lo reconoce y dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Qué hermoso, qué hermoso. Es cierto, sí lo abandonó por causa nuestra, pero sabemos que luego la victoria ha sido tan grande que nos permite a nosotros ser salvos. Amén, mis amados. Así que despreciado, no perdonado, no sé cuántas cosas ha sufrido como rechazo. Pero hoy es un buen día para sanar nuestra alma. Hoy es un buen día para decirle: Señor, ¿sabes qué? He estado viviendo despreciado, he estado viviendo cada mañana pensando en mi pasado, he estado viviendo cada mañana haciendo sufrir a otras personas por causa del rechazo que me dieron a mí. ¿Y qué culpa tienen mis hijos? ¿Qué culpa tiene mi esposa o mi esposo? ¿Qué culpa tienen en la iglesia? ¿Qué culpa tiene el pastor? ¿Qué culpa tienen los compañeros de trabajo o de estudio? No tienen la culpa. Tengo que reconocer que he sido rechazado, pero también he sido perdonado y he sido ayudado por el Señor. Así que Dios nos aceptó, así como éramos, así como fuimos, aún en el rechazo, así nos aceptó. Dice Efesios 1:6, nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó a través de su Hijo Jesús. Él es el que ha llevado tu rechazo. Él llevó tu rechazo. Así que si Él se lo llevó, ¿por qué sigue llevándolo tú? ¿Por qué piensas que tienes que vivir en ese rechazo si Jesús llevó todos tus rechazos? Él llevó todas tus debilidades, Él llevó todas tus dolencias, Él llevó todo lo que tiene que ver con tu cuerpo físico, pero también con tu alma. Así que hoy es un buen día para decir: no más. Satanás, se te acabó la fiesta. Hoy renuncio a las emociones que por el rechazo he estado viviendo. Y digo: Señor, gracias por la liberación que me das. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sí, apláudele a tu Dios y póngase de pie, por favor. El rechazo es doloroso. Cualquier manifestación de rechazo es dolorosa. Se lo digo por experiencia. Pero yo también entendí, igual que lo entendemos en esta mañana, que mi rechazo se lo llevó el Señor. Y yo sufría mucho. Si alguien no me saludaba, ay, ¿por qué no me saludó? Si alguien no me abrazaba, ¿por qué no me abraza? Si alguien me miraba de menos, ¿por qué me mira así? Hasta que entendí que todo eso se lo llevó el Señor. Claro que me gusta que me abraces y me saludes y me des la mano, por supuesto. Pero si no lo haces, no me afecta. Antes protestaba y le decía a Norma: mira, fíjate que en la iglesia fulanito no me saludó. Mira que no me invitaron. No me invitaron a las quinceañeras. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Gracias, Padre, porque Dios quiere sanarnos. Él nos da lo que nuestros padres no nos dieron. Él desea restaurarnos totalmente. Y Dios nunca nos va a dar la espalda, nunca. Porque Dios nos abraza con ternura. Dios nos aprieta sobre su corazón. Y Dios nos da de su amor. Por eso, Padre, gracias. Hoy recibimos el consuelo, el bálsamo de la sangre derramada por Jesucristo. Esa sangre que brotó de su costado, abrazándonos, limpiándonos y llevándose todo resentimiento,
toda falta de perdón. Hoy, Dios, te entrego este rechazo en el que he vivido y sé, por los méritos de Jesucristo, que soy libre. Soy libre, soy libre. Dilo conmigo, soy libre. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Dilo fuerte, soy libre en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.